te voy a contar algo que me afectó en el mundo espiritual. Wow. Yo creé una máscara y esa máscara me la puse y creé un traje yo con camisa negra, un pantalón fino negro. El zorro. Y me hice unos guantes, yo mismo lo hice Wow. con los guantes y la máscara con tela. Y recuerdo que esa tela mi mamá la usaba, era para esos demonios, porque mi mamá le tenía a cada demonio un traje, a cada uno de cada color. A uno le tiene un traje amarillo, uno verde, a uno azul, a uno rojo. Sí, cada espíritu. Hay espíritus que en la brujería se identifican con colores. Por eso vemos que hay brujos que trabajan con San Fulano, con Santa Fulana. Ajá. Y según el misterio con el que trabaje, se visten de ese color, decoran el altar con ese color, porque ese es el color que se identifica esa identidad Ese espíritu. demoníaca. Que incluso cada vez que subía cabeza, agarraba un paño de su color, del color que preferido, y se lo ponía en la cabeza. Entonces yo tomé el color negro para hacer el personaje del zorro. Yo quería parecerme al zorro. Y yo agarré un látigo y yo busqué un libro, el nombre que yo le iba a poner a mi personaje. Cuando yo lo hice, entonces yo encontré una palabra que decía en un libro religioso, que decía, que estaba en el altar de mi mamá, que decía siervo. Dios te bendiga, Dios te guarde, que el amor de Dios, la paz del Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo de Dios sean con cada uno de ustedes. Un gozo, un placer estar nuevamente en Excelencia Cristiana Televisión, trayendo palabras de vida, palabras de fe, palabras que te van a ayudar como testimonio aquí en el Evangelio, que va a fortalecer tu espíritu y tu mente. Gloria a Jesús. Por este lado se presenta tu hermano Luis Felipe Jerez. Y por este lado, nuestro hermano Kendi, Kendi López. Bendito sea Jehová. Bueno, aquí nos juntamos, cada vez que hacemos video estamos en risa nosotros ya. Pero el día de hoy, así como ustedes vieron en la primera entrevista, nosotros hicimos un video llamado Criado entre los demonios. Pero esta es la parte 2. Si ustedes vieron que en ese video lo que estábamos en risa, olvídense de este, porque yo sé que va a estar tremendo. Mi hermano, arranquemos con el desarrollo del video, pero si tú estás ahí, no lo pagues. Te pido que por favor lo lleves hasta a lo último del video y sigas sintonizando con Excelencia Cristiana Televisión. No lo quites, mira hasta el final. Mi hermano. Amén, Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Agradezco esta gran oportunidad de estar aquí transmitiendo este testimonio, que siempre digo que mi testimonio es para edificar a la gente. Ese es el propósito que tenemos. No soy de mucho testificar, pero sé que esto bendice a mucha gente que han pasado cosas similares a las que he vivido. Y yo sé que le va a ayudar mucho, bastante. Amén, amén. Criados entre demonios. Varón, ya vimos cómo parte de su testimonio fue criado entre espíritus de la brujería, cosas que estos demonios exigían, cosas que ellos pues empezaban a hacer y le afectaba tanto en su vida espiritual como en su vida física. Pero ahora cuéntenos, como en la segunda parte que estamos, ¿qué cosa le llevaron a usted a experimentar con los demonios? Que usted pudo visualizar cosas que usted nunca había visto o algo que sobrenatural que usted le haya llamado la atención. Bien, cuando a temprana edad, que yo comencé a relacionarme con los espíritus de las tinieblas, que me atacaban mucho en sueños, con pesadillas, y no entendía que eran los mismos espíritus a los que mi madre le servía y le prendía vela, que ahora en día, hoy que me doy cuenta, ¿verdad? En ese tiempo yo tenía hambre por conocer el poder, por conocer lo sobrenatural, porque tenía esa curiosidad de lo sobrenatural. Entendía que Dios era real, que Dios existía, pero que detrás del mundo físico había un mundo espiritual y yo quería como conocer eso. Okay. De manera que me llevó a experimentar, a querer experimentar cosas sobrenaturales. Una película que yo vi. Yo aprendí que las películas influyen en la vida de la gente, sea de manera negativa o sea de manera positiva. Yo vi una película que ahora mismo no recuerdo el nombre exacto, pero sí era una niña que hacía magia con sus ojos. Wow. Matilde. Yo tenía como 9 años, creo que Matilde que se llama, Matilda. Que había una profesora gigante, grande, Tronchatoro. Claro. Sí. Esa película influyó mucho en mí porque cuando yo la vi, yo quería tener poder en los ojos.
telequinesis. Exacto. Entonces yo quería como que las cosas se movieran así con los ojos. Y quise como llegar a esa dimensión. De manera que hubo un tiempo donde yo quería tener conexión con el mundo espiritual y inconscientemente pude entrar a, digo inconscientemente porque no tenía conocimiento de que eso era de Satanás, sino que para mí eso era algo espiritual, simplemente algo normal. Y quise experimentar como tener poder con los ojos. Y yo agarraba una hoja o una carta y yo la paraba, la doblaba y la paraba en un lugar y yo con los ojos ejercitaba el poder que tenía dentro de mí. Yo creía que podía tener un poder dentro de mí. Yo lo ejercitaba y con los ojos yo quería que la hoja se cayera. Se veía como algo de muchacho, pero yo lo creía algo serio, ¿me entiendes? Y es ahí donde yo comencé a sentir movimiento de espíritu, cosas extrañas. Por ejemplo, aparte de esa película, yo vi una novela que era la novela del zorro. Te voy a mencionar cosas que dan en la televisión que lamentablemente influyen en los muchachos. Cuando yo vi esa novela, yo veía que el zorro siempre llegaba a una cueva donde a él había un monje que lo atendía, ahí era que le preparaban su caballo, su capa y todo. Y yo agarré uno de los paños del espíritu de el varón del cementerio, el Señor lo reprenda, negro, un paño negro que mi mamá lo usaba para eso. Yo lo usé para crearme una máscara como estilo zorro. Ay, Dios mío. Sí, posiblemente le dé risa a la gente, pero te voy a contar algo que me afectó en el mundo espiritual. Wow. Yo creé una máscara y esa máscara me la puse y creé un traje con camisa negra, un pantalón fino negro. El zorro. Y me hice unos guantes, yo mismo lo hice con los guantes y la máscara con tela. Y recuerdo que esa tela mi mamá la usaba, era para esos demonios, porque mi mamá le tenía a cada demonio un traje. A cada uno de cada color. A uno le tiene un traje amarillo, uno verde, uno azul, uno rojo. Sí, cada espíritu. Hay espíritus que en la brujería se identifican con colores. Por eso vemos que hay brujos que trabajan con San Fulano, con Santa Fulana. Ajá. Y según el misterio con el que trabaje, se visten de ese color, decoran el altar con ese color, porque ese es el color que se identifica esa identidad demoníaca. Que incluso cada vez que subía cabeza, agarraba un paño de su color, del color que preferido, y se lo ponía en la cabeza. Entonces yo tomé el color negro para hacer el personaje del zorro. Yo quería parecerme al zorro. Y yo agarré un látigo y yo busqué un libro, el nombre que yo le iba a poner a mi personaje. Cuando yo lo hice, entonces yo encontré una palabra que decía en un libro religioso, que decía, que estaba en el altar de mi mamá, que decía siervo. 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 Sí, yo no conocía la palabra siervo. No sabía que era siervo. Y como yo no conocía el cristianismo ni nada, aquí que más se habla de siervo, ¿sí o no? Sí, claro. Cuando yo encontré la palabra siervo, dije, oh, se parece un ching a zorro. Siervo, zorro. Sí, se parece un poquito. Y yo dije, me voy a poner el siervo, porque a lo primero yo me puse de que la sombra negra, pero como que no combinaba con el nombre del zorro. Yo, siervo, zorro. Es normal que ustedes se rían porque es como de... Discúlpenme a los que están viendo a la risa de nosotros, es que realmente es como de loco eso y da risa realmente. Desde niño, ¿verdad? Negra, pero sí realmente yo inconscientemente hice un pacto con ese espíritu llamado el varón del cementerio. Yo tomé una oración dedicada a ese espíritu que mi mamá tenía. Yo encontré esa oración, la abrí, la leí y pacté. Cuando hice el pacto, yo tomé un collar que lo hice yo con una M10, ¿cómo se dice? Con un tiro de M16. Yo tengo una bala. Yo tengo un primo que casi viene siendo casi tío mío, que yo agarré, él era de la milicia, de militar, Fuerzas Armadas. Ajá. Yo le saqué el tiro, yo se lo saqué, yo te estoy hablando, yo tenía ya como 14 años. Yo le saqué el tiro del caquillo, lo saqué y le vacié la pólvora. Y luego introduje de nuevo el tiro, ¿verdad?, en el caquillo y le perforé un hoyo por arriba con un clavo y ahí le pasé un hilo, como un hilo negro. Hice un collar y yo decía que esa era la medalla del pacto que yo había hecho. Wow. Ajá. Y yo andaba en el barrio, que los vecinos del barrio pueden ser testigos de lo que yo hacía.
yo salía en el barrio y andaba brincando cerca, entrando a patio ajeno. Privado en el siervo. Sí, y con un látigo yo lo sonaba de noche, a lo oscuro. ¡Pla! Lo sonaba duro. Y escuchaban, y la gente tenía un miedo de que estaba saliendo una cosa en el patio, y después se descubrió que era yo que andaba en esa cosa. Eso me llevó a que eso me afectara espiritualmente, y me di cuenta después, con el tiempo, de que había hecho un pacto y no lo sabía realmente. Y comencé a introducirme en cosas que no eran de Dios, hasta que yo comencé a desechar las cosas que entendía que no eran de Dios. O sea, como yo descubrí que eso no era de Dios, ya comencé como a rechazarlo. Claro. Pero pude ver cosas que si yo te la cuento hoy, realmente tú No puedes decir, ¿y terminaba. cómo fue? No, ¿y cómo fue eso? ¿Cómo sucedió eso? Una vez, yo recuerdo que mi mamá estaba consultando personas en la brujería. Yo siempre estaba ahí jugando entre los demonios, entre el altar. Yo siempre estaba en la mesa, ahí porque ella tenía una mesa con una silla, o dos sillas, una para ella y otra para la persona que iba a consultar. Y siempre tenía en la mesa una vela, sus cartas. Yo recuerdo todo ese escenario, y ahí yo siempre me ponía a jugar. Ahí yo jugaba, cuando ella le hacía servicio a ellos, yo me comía los maní que le ponía. Ay, mi Sí, le madre. ponía mucho servicio. Y yo vivía comiendo de ahí. A veces le ponían comida, salami, cosas así. Ya tú sabes. Me crié ahí en 13 medios. ¿Qué pasa? Una vez a mi mamá le llevaron a una mujer que tenía supuestamente 7 muertos echados. Espérate, varón, ¿cómo así 7 muertos? Y eso sí, que los espíritus de los muertos... Bueno, bíblicamente, cuando tú lees la Biblia, tú entiendes que el que sale de este mundo no tiene acceso ya al mundo físico, al mundo de la materia, pues ya no está en este plano, ¿verdad? Pero en el mundo de la brujería se dice que hay muertos que andan desandando, o personas que venden, ¿verdad? Que supuestamente se mueren, van al cementerio y de allí lo sacan y lo vuelven Un zombie. un zombie, exacto. Algunos lo convierten en animales, son cosas tremendas. Vamos a hacer un video de eso, hablando de los espíritus humanos. Bien, entonces a esa mujer la llevaron a mi casa, un hijo de esa mujer. La llevó a mi casa para que mi mamá la ayudara, porque ella tenía 7 muertos echados. Wow. Esa era la palabra que se decía, eran 7 muertos echados. Y yo recuerdo que esa mujer se desnudaba como su madre la echó al mundo, hermano. Y ella, mi mamá, agarraba ramos de ruda, ramos de guandule, recuerdo yo, recuerdo que le echaba un líquido y también le echaba algo que se llamaba de que empantamuerto. Ajá. Y mi mamá le daba una pela a esa mujer, diciéndole al demonio a los demonios que salieran. ¿Cómo le daba la pela? Ella le daba como darle la pela a un niño. La mujer se tiraba largo a largo en la sala de mi casa. Wow. Y yo siendo un niño mirando ahí lo que pasaba. Y ella dándole golpe. Y le decía, tú te vas ahora, vete. Y el demonio rugía y decía, ya me voy. Y se levantaba, dije que se iba, me voy. Pero no quería irse solo, quería irse con alguien. Y como la gente escuchaba la bulla y los vecinos se paraban al frente a mirar lo que estaba sucediendo, los que se paraban al frente, ella lo llamaba. Y le decía a la mujer, lo llamaba y le decía, ven acá, por favor, ven acá, vete conmigo. Pero estando en una condición de endemoniada, ¿verdad? Sí, endemoniada, que supuestamente eran 7 espíritus que tenían. Ya los demonios empezaban a hablar. Mi mamá supuestamente le estaba haciendo una liberación. Ojo, la gente que bregan con liberación, que van donde los brujos a hacerse liberación, no vaya donde brujos a hacerse liberación, que usted está perdiendo su tiempo, su dinero. y su dinero. Entonces mi mamá le estaba haciendo la liberación a esta mujer, y esta mujer, el hombre se la lleva, porque todavía no se había terminado el proceso, el hombre se la lleva para traerla. Tú no sabes que como a las 12 de la noche escuchamos una bulla afuera al frente de la casa, voceando, una mujer voceando, a que tú no sabes quién era. La misma mujer que... La misma mujer, mi hermano, Ay, frente a la casa, voceando. ¿Qué voceaba ella? Decía di que, María Teresa, vete. No, vete tú. No, vete tú. No, vete tú. ¿Y qué te entendía por esa manifestación? Que eran 7 demonios, 7 supuestamente muertos.
discutiendo entre ellos, En el mismo cuerpo de la mujer. en el mismo cuerpo de la mujer. Se manifestaba uno, después se manifestaba el otro. Uno le decía, en el mismo cuerpo, decía de que María Teresa, vete. Y cambiaba el tono de voz y decía de que no, vete tú, vete tú. No, vete tú, vete tú. Y se hablaban así. Ay, santísimo. Entre toditos de ellos discutían. Y yo, siendo un muchacho, yo escucho la bulla. Y vete tú, vete tú. Y yo me empanto y me paro. Esa noche no se durmió. Mi madre. Mi mamá peleando, tú sabes, tratando y nada. Ok, después recuerdo que una mañana, porque duró varios días ese tema, duró varios días. Recuerdo que una mañana yo vivía en una casa, esa casa era una casa muy humilde en el sentido de que no era, era una casa, vamos a decir, de Madera, bajos sí. recursos, ajá. Y yo recuerdo que vivíamos en un lugar, o esa casa estaba en un lugar donde el baño era compartido con otras casas que estaban al lado. Era una Compa- letrina. Ajá, estilo campo. Era en la capital, pero era estilo campo. Ok. Y ese baño era compartido con las demás casas. Por lo tanto, cada quien tenía una llave para abrir y siempre la tenían cerrada con candado para que no viniera un intruso de la calle y entrara. Claro. Y yo recuerdo que una mañana cuando fuimos al baño, oye, nunca se me olvida eso y no sé cómo sucedió eso. Pero esa mañana que mi mamá se levanta temprano a atender su gente que van para allá a consultarse, mi mamá va al baño y yo voy como muchacho al fin, voy con mi mamá, que yo veo que mi mamá va al baño. Antes de yo ir al baño, mi mamá va a ella al baño y mi mamá regresa a la casa diciendo, hay una gente adentro del baño con candado. O sea, había una gente adentro del baño Con y un candado el afuera. candado afuera. ¿Quién cerró ese candado? Yo no sé. Cuando yo fui a ver con mi mamá, yo vi que tenía candado y mi mamá regresó, creo que fue a buscar la llave y a decirle, hay una gente adentro. Cuando yo voy, que yo veo el candado, es verdad que hay una mujer adentro, pero tiene candado. Cuando mi mamá abrió, ¿tú sabes quién era? La misma mujer. La misma mujer. ¿Y qué hacía ella ahí en ese? No, en cuera así, desnuda. Como Dios la totalmente. trajo al mundo. Como Dios la trajo al mundo. Santísimo. Eso me impactó a mí. Yo dije, ¿cómo entró ahí adentro? ¿Verdad? Ese candado ¿Quién está le cerró afuera. el candado? Yo eso no sé, nadie me lo explicó, no lo entiendo. Lo que sé es que la sacan para afuera y ahí comenzó de nuevo el problema de la liberación. Golpe con los ramos Ay, santísimo. y sacando, hasta que llegó el momento donde la mujer ya estaba supuestamente estable. Ya la mujer iba a mi casa vestida, con ropa, y se sentaba en la habitación allá donde mi mamá tenía su altar, ahí se sentaban, yo le escuchaba a mi mamá haciéndole preguntas y un sinnúmero de cosas. Y recuerdo que esa mujer no volvió más. Esa mujer, yo ni sé quién era, ni dónde vivía, no, nada. No sé qué pasó. Pero sí sé que cada una de esas cosas que suceden son cosas demoníacas. Claro. Entonces, yo aprendí que todo aquel que supuestamente tiene un trabajo de brujería, cuando va donde un brujo, el brujo lo que hace es que le ordena, o los demonios que tienen más jerarquía, le ordena al demonio que está haciendo el trabajo ahí, para que la cosa se mejore y se aplaque, porque es un negocio. Claro, claro. Y después que ese demonio está tranquilo, que hay uno ya operando, ese que está operando es que tiene esa vida asegurada. Ahí, es un negocio. Pero el plan es que tener tu alma asegurada con la tiniebla y con Satanás. Wow. ¿Entiendes? Eso vi yo en esos momentos donde veía tantas cosas de brujería, mis hermanos. Wow, wow. Eso es tremendo. Tú sabes que realmente los demonios cautivan mucho a la gente. Los demonios cautivan de una manera sobrenatural el alma de la persona hasta llevarla a cosas de locura para luego matar a esa gente. Esa gente se muere de que enferma. Y es mentira. Lo que hacen es que agarran el alma de esa persona y la sustraen y la venden en Haití o hacen muchas cosas que no son Terrible. lícitas. Pero realmente, ya estando en el Evangelio, ¿qué otra cosa usted vio impactante así entre los demonios que usted realmente diga, wow, eso yo nunca lo había visto? Ok, antes de responderle esa pregunta, te voy a decir algo también que pude vivir cuando mi mamá decidió dejar el altar, porque mi mamá una vez agarró el altar y botó todos esos cuadros. Wow. Sí, ya recogió, porque supuestamente Dios trató con ella y ella se convirtió a Cristo. Entonces, un hermano de ella se enganchó a la policía y parece que encontró
la noticia de que su esposa le estaba siendo infiel. Y el hermano de ella se quitó la vida con la edad de 19 años. Wow. Cuando él se quita la vida, yo recuerdo que mi mamá le dice, fulano tuvo un accidente, pero la engañaron diciendo que tuvo un accidente. Él vivía en Cotuí, de aquí, de República Dominicana, y mi mamá tenía que trasladarse de Santo Domingo a Cotuí conmigo y con mi hermano. Mi papá tenía que trabajar, no podía ir en ese momento, sino que iba a reunir unos chelitos para ir posiblemente en los 9 días. ¿Y sabe qué sucedió? Que nosotros nos fuimos y cuando íbamos de camino, yo comencé a escuchar una canción que iba puesta en el autobús, en la guagua. Y esa canción, yo me la grabé en la mente. Esa canción produjo en mí que una puerta espiritual se abriera. ¿En qué sentido? Cuando llegamos allá, lo voy a explicar, cuando llegamos allá, encontramos una lona puesta y vimos que era que su hermano había muerto, mi tío. Mi mamá comenzó a volverse loca y esa canción se quedó en mi mente. Y después de ese día, cada X tiempo que me llegaba esa canción se moría una gente. Wow. Explico. Después de ese día, cuando yo podía estar lo más normal, como ahora, ejemplo, tranquilo, sin canción en la mente, normal. Si te llegaba esa canción, Cuando esa canción llegaba de repente a mi mente, me martillaba la mente y ahí me sonaba en la mente. Yo no quería escucharla, no quería escucharla en la mente, Ya yo sabía que era una señal de que se iba a morir una gente. Y a los ratos o al otro día me daban la noticia, murió fulano. o sea que Un conocido cercano, siempre era alguien cercano. O cerca de la familia, o un familiar, o cerca de la familia. yo te lo creo porque a mí me ha pasado eso. Tú sabes que hay un himnario que dice, en vez de una cruz, mi corona al fin yo tendré. ¿Cómo que dice más o menos? Algún día, en vez de Exacto. una cruz, Exactamente. mi corona Jesús me dará. Ajá. Exactamente, ese mismo himnario. Cada vez que se va a morir una persona cristiana, yo amanezco cantando esa canción. No entiendo por qué me pongo inquieto la noche entera. Y empiezo y me pongo de rodillas, empiezo a orar. Y cuando ya está saliendo el sol, me da para cantar esa canción. Wow. Al final del sol, y por ahí empiezo la de la corona de vida y la de la cruz. No sé cuál es el escenario. Si alguien sabe cuál es el escenario, por favor, coméntenlo en los comentarios. Amén. Y ya tú sabes, mi hermano, yo te creo eso, pero continúa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo comencé a tener lucha con esa canción en mi mente, que duré años con eso en la mente, cada X tiempo murió una gente. Y un día yo se lo dije a mi mamá. Ahora, mi mamá pensaba que, o le dijeron los demonios a ella, le ministraron, de que la razón por la que su hermano murió fue porque ella dejó el altar. Y que si ella había tenido su altar, su hermano no hubiese muerto en esa condición. Eso lo entendió ella así. Por lo tanto, mi mamá de nuevo cogió el altar, lo preparó y volvió a su mundo de brujería. Y ahí fue donde los demonios la introdujeron más profundo en la brujería. ¿Qué pasa? Que mi mamá siempre la amenazaban que si ella dejaba la brujería, me iban a enfermar a mí o iban a enfermar a mi hermano. Siempre eso era una amenaza. O la iban a enfermar a ella. Entonces mi mamá tenía miedo y por eso no lo dejaba y siempre estaba en su vida ahí envuelta en eso de la brujería. Y se le hacía bien, pero bien difícil. Estaba bajo amenaza. Bajo amenaza. Entonces, cuando yo me convierto a Cristo, yo comencé a luchar con todas las cosas que antes me hacían guerra. Por ejemplo, en el primer testimonio yo decía que cuando yo era niño, el enemigo me atacaba con pesadillas y muchas cosas, y que me soñaba con un muchacho que yo peleaba con él y que siempre me vencía. Ahora, cuando ya yo siendo cristiano, lo pude vencer a él. Pero yo tenía otro problema. ¿Cuál? Y era el de esa canción que no me soltaba cada X tiempo. Entonces, cuando ya yo soy cristiano, yo comencé a renunciar a esa canción. Y comencé a orar y a decir, no creo, aunque la canción vuelva a mi mente, no creo que se va a morir una gente porque me llegue esa canción. Ya eso yo no lo acepto como señal. Y comencé a renunciar a eso y a pelear con eso. Entonces, me pasaba algo que cuando yo caminaba por donde había agua, o por donde estaba la raya de una acera, eso yo no lo he identificado, creo. Cuando yo caminaba por una acera, antes de yo ser cristiano, yo no podía pisar la raya en mi mente. Yo entendía que la raya yo tenía que pasar el pie por encima, o tenía que desviarme por donde estaba el agua. Como pasarle, bueno, no sé cómo explicarlo realmente, pero yo no podía hacer contacto con el agua.
No, era que yo no podía caminar por ahí como con mi control propio. Yo tenía que hacer lo que la mente en ese momento me decía siempre. Ok. No podía pisar la raya. Y siempre que daba paso, yo en mi mente, de manera imaginaria, me controlaba algo que yo pensaba que yo tenía un hilo que me envolvía el pie. Cuando yo levantaba un pie, yo sentía que el pie me enredaba el otro pie. Así. Y yo caminaba con la mente así, que me estaba enredando del Por pie. donde había agua. Pero eso, no, cuando caminaba por la acera. Ya. Por la acera. Entonces, eso me atacaba la mente. Y yo peleaba con eso. Ahora, después que yo me convierto a Cristo, comienzo a ser desintoxicado totalmente de toda esa creencia y de todas esas cosas raras. Comencé a recibir liberación. Y todo eso se me fue yendo. Entonces, ya cuando soy cristiano, las cosas sobrenaturales que comencé a ver, que me hiciste la pregunta, realmente comencé a ver cosas que tal vez para muchos no son muy importantes, para mí sí son importantes. Y es que los demonios que mi mamá tenía cuando yo predicaba, entonces se le manifestaban a la gente en los cultos. Y Wow. comenzaban ellos a identificarse. Yo soy fulano de tal, pero eso es el que mi mamá adoraba. Entonces comenzaron a declararme la guerra y a ser mis enemigos. A pelear contra mí, a visitarme en sueños, a atacarme, a hacerme guerra. Sí, porque ya yo, tú sabes, se le había dado una legalidad en ti, Ajá, pero ya ellos quieren reclamo. exacto. Entonces llegó el nivel donde mi mamá ya no quería seguirle poniendo servicio a ellos. Pero yo soy cristiano, ¿verdad? Yo estoy orando por mi mamá. He hecho propósito por ella. Como ya mi mamá no está como en eso, no sé lo que pasa, que ella no quiere, está negada, porque yo iba predicándole, dándole a entender la verdad de que esos son demonios que destruyen la vida. Entonces, como mi mamá no quiso seguir como poniéndole servicio, específicamente a uno de esos espíritus, se rebelaron contra ella. Y al rebelarse contra ella, le introdujeron una enfermedad en su cuerpo. Ahí comenzó un problema de que tenía supuestamente piedra en la vesícula. La llevamos al hospital. Cuando la llevamos al hospital, dijo el doctor que había que operarla y sacarle toda esa piedra que tenía en la vesícula. Mi mamá comenzó a darle fiebre, dolores, un sinnúmero de cosas que no entendíamos. Comenzó a vomitar. Todo lo que comía, lo vomitaba. Le hicieron una endoscopía. Descubrieron que tenía úlcera en el estómago. Descubrieron que tenía una gastritis crónica. Comenzaron a descubrirle cosas que decíamos, wow, ¿pero por qué tantas cosas? De repente, yo llevo a mi mamá en la iglesia y a mi mamá se le manifiesta un espíritu. Cuando el espíritu se le manifiesta, yo le pregunto al espíritu que estaba en ella que cómo se llamaba. Y me dijo que se llamaba el cáncer. Y que él se la quería llevar. Y comencé... ¿Cómo se llamaba el espíritu? El cáncer. Hay enfermedades que no son enfermedades normales. Hay enfermedades que son demonios que la provocan para matar a la gente. Escucha lo que él dice. Sí, entonces mi mamá ahí comenzó a hacer crisis. En ese momento el demonio, yo le oré, y hizo como que se fue, se aplacó. Y mi mamá comenzó a empeorar su enfermedad. Comenzó a vomitar más a menudo. Yo le daba algo de comer, quien sea que le diera algo de comer, ella no lo sostenía, lo vomitaba, no le pasaba ya por la garganta, ya no podía comer. Pero para no cansarle con la historia, mi mamá terminó interna y duró casi como 5 meses luchando entre la vida y la muerte con la enfermedad. De repente le descubrieron que tenía, número 1, piedra en la vesícula. Wow. Número 2, un supuesto líquido que le apareció en el hígado. Número 3, gastritis. Número 4, úlcera con llaga que se veía. Tenemos evidencia. Llaga. ¿Oíste? Y número 4, una anemia crónica. Dios mío, tu mamá es fuerte y... Sí, mi mamá es llena. La hemoglobina, ¿qué se dice? Sí. Le bajó tú sabes que creo que son 12 o 13 que tiene que tener la hemoglobina. Y le bajó a 6 o 5 por ahí, muriéndose. Tuvimos que ponerle 6 pintas de sangre. Y ella interna en el hospital, yo recuerdo como ahora, se le manifestó un demonio yo atendiéndola. Dios mío. En una habitación de un hospital. En una habitación del hospital a las 2 de la mañana, recuerdo yo. Wow. Yo estaba así recostado. Con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Yo estaba así recostado.
Amén. en un sillón que ponen al lado de la cama de los hospitales. Yo estoy así recostado, 2 de la mañana. Ahí es cuando los médicos se recogen y las enfermeras a descansar un rato, tú sabes, después que medican a todo el mundo. Está todo el mundo tranquilo. Y yo veo que mi mamá de repente se para de la cama, se sienta y dice, ay, siento un dolor aquí, siento que me duele el cuello, siento que me duele la espalda, ay, qué dolor. Entonces la esposa mía, en ese tiempo, para los que no sabían, mi esposa falleció hace varios meses, cuando ella estaba viva. Ella le preguntó, ¿la puedo sobar? ¿Le pongo un chin de mentol? Y cuando ella le hizo la pregunta, ella la miró como con una mirada aterradora. Y la miró así con la mirada aterradora. Esta no era ella. Ya yo vi que no era ella. Y yo le digo, muy calmadamente, porque hay gente que piensan que el poder de Dios está en vocear y gritar duro. Yo así acostado como yo estaba en esa camita, en la pierna de mi esposa, le dije, ¿qué tú hacías ahí? Así como lo estoy diciendo ahora, ¿qué tú hacías ahí? Y me miró y me dijo, vine a buscar lo mío. Tú viniste a buscar lo tuyo. Tú sabías que ya ella entregó su vida a Cristo, hizo la confesión de fe, entregó la vida a Cristo y que ya no te pertenece. Y me dijo, no, me voy. Después tú te vas ahora. Me dijo, me voy a atormentar el que está en la casa. Que estaba en la casa, el esposo de ella. Me voy a atormentar el que está en la casa. Me voy. Yo, pues tú te ves en el nombre de Jesús, te tienes que ir. Y el que está en la casa ya, en el nombre de Jesús, declaro que tú no lo tengo. Y comencé a orar. Y se fue. Mi mamá volvió a la normalidad. Hermano, y comenzamos a luchar en ese hospital. A cada rato se endemoniaba. Mi hermano estuvo a punto de morirse. Ya los demonios se le iban a llevar. Wow. Una de las cosas que me dijo uno de esos demonios que se le manifestó, que ellos la tenían así porque ella no quería ponerle servicio. ¿Cuál fue la palabra exacta que usó el demonio para decirte eso? Yo le pregunté que qué propósito tenía con ella, que qué era lo que quería. Que ella no quería ponerle servicio. Y que el demonio que estaba hablando conmigo, le llamaban la Santa Muerte. Señor, reprende. Señor, reprende en el nombre de Jesús. Y comenzamos a orar. Cubrimos con la sangre de Jesucristo. Y comenzamos a guerrear. Amén. Y comenzamos a pelear. Y orando. Y ayunando. Escuche bien lo que le voy a decir a todo el televidente. Yo siento que tengo toda la brecha cerrada. Tú sabes que tu corazón te dice si tú estás bien con Dios o no. Exacto. Tu conciencia te lo dice, si tú te sientes bien con Dios o no. Aunque hayan cosas que tú lo haces mal y no lo sabes. No sé si tú me entiendes. Claro. Porque justo es aquel que hace lo malo porque no sabe que es malo. Porque el día en que sepa que lo que está haciendo es malo, lo deja de hacer. ¿Sí o no? Y si lo hace sabiendo que es malo, el pecado vale por todo. Pues no es justo nada si lo hace sabiendo que es malo. Entonces, uno sabe cuando uno está bien con Dios. Yo dije, yo tengo que estar bien. Porque yo estoy luchando contra un altar completo, la 21 división. Estoy guerreando, tengo que estar bien. Y yo digo, tengo que estar bien. Y yo me acuesto una noche, y cuando me acuesto esa noche, me estoy soñando con Soporte. El de Soporte de mi locura. Me estoy soñando que él, como en ese tiempo, él defendía su sana doctrina y eso. Él viene y me dice, en ese tiempo yo había comprado una pulsa de colecciones para... supuestamente yo, tú sabes, que tenía un corazoncito y tenía una letra en inglés que decía, mi corazón te pertenece. Y yo le dije, Señor, te lo voy a dedicar a ti y a mi esposa, porque fue ella que me lo regaló en ese momento. Lo compramos en un lugar. Ella me lo compró en ese lugar. Me dijo, elige una, yo lo elegí. Y yo recuerdo, yo tenía esa pulsa, era antigua, y en ese momento yo me estoy soñando con Soporte, que Soporte me dice a mí, varón, ahí no está Dios en esa pulsa. Digo yo, ahí viene este hombre con su religiosidad. Dije yo en el sueño, ahí viene este hombre a hablarme. Me dijo, varón, Dios no está en esa pulsa, le estoy diciendo. Cuando él me dice eso, de repente llega como la noche en el sueño y yo voy y me acuesto en la cama. Y al lado mío está Soporte acostado al lado mío. Yo tengo un hijo. En el medio de mí estaba mi hijo. Y de repente, por la ventana aparece un espíritu, como en forma de un humo. Y estaba entrando por la ventana. Y mientras entraba, yo veía en el sueño, porque yo me veía en el sueño, yo veía que el humo que estaba entrando, que era un espíritu, quien lo estaba jalando era la pulsa. Wow. Como si fuera un imán que lo jalaba. Y cuando yo siento que el niño comienza a tener pesadillas y yo lo estoy sacudiendo en la cama, en el sueño, y le digo, despiértate, ¿qué es lo que te pasa? Y me dice Soporte,
Ve, varón, lo que le dije. Dios no está ahí en esa pulsa. Cuando él me dice eso, el demonio que estaba entrando por la ventana a mí habló y me dijo, yo soy un espíritu antiguo y vine por esa pulsa. Y a esa pulsa le falta un adorno. Wow. Y me mostró el adorno que era y era una pluma que le hacía falta. Cuando eso pasa, yo me estoy despertando ya. Y estoy entre despierto y durmiendo y estoy peleando porque me quiero despertar y no puedo. Tengo una parálisis de sueño y estoy guerreando en mi mente y reprendiendo. Hasta que despierto agarrándome la pulsa, arrancándomela del brazo. Me desperté arrancándomela del brazo. Cuando me despierto, ahí la esposa mía se sorprende. Me dice, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te...? Digo yo, no, una pesadilla, un sueño. Y me quito la pulsa. Y ahí es que yo quemo la pulsa. Con eso no estoy diciendo que la pulsa es pecado. Simplemente estoy diciendo lo que pasó con esa pulsa antigua. Entonces, mis amados, en ese momento, yo vi que hubo un portal donde los demonios pudieron atacarme, porque yo quería como tener la brecha, toda la brecha cerrada, y por ese adorno, ellos tuvieron acceso a atacarme esa noche. Wow. Entonces, en medio de esa batalla, en medio de esa guerra, cuando ya mi mamá me dijo una de las enfermeras, que yo le pregunté, ¿cómo usted ve a mi mamá? ¿Cómo usted ve a mi mamá? Explíqueme, por favor, dígame. Me dijo, mira, yo pensaba que tu mamá a esta altura de juego no iba a estar viva. La mujer se fue a su casa el viernes y cuando llegó el lunes, el sábado ya se fue, cuando llegó el lunes me dijo, yo pensaba que no iba a encontrar a tu mamá viva. O sea, mi mamá estaba grave, de muerte. Wow. Y para la gloria de Dios, rebasó esa tormenta y los demonios tuvieron que soltarla en ese momento. Y mi mamá comenzó a restaurarse, mi mamá se puso flaca, mi mamá no podía caminar, había que llevarla en silla de ruedas. Dios mío. Que tengo fotos con ella en silla de ruedas. Y mi mamá comenzó a caminar, así arrastrando los pies al pasito, y se fue restaurando y se fue restaurando. Y hoy en día mi mamá está ahí gorda y colorada yendo a la iglesia, adoctrinándose, mi hermano. Para ser Gracias a Dios, bautizada. estamos aquí peleando la buena batalla de la fe. Es decir, que Dios ha hecho la obra y que para Dios todo es posible, mi hermano. Que aunque nosotros nos hayamos criado entre la oscuridad, entre los demonios, entre cosas que no son de Dios, el propósito de Dios, si nos rendimos ante Él, se va a cumplir nuestra vida. O sea, que ya no importa tu pasado, lo que importa es lo que Dios va a hacer de ahora en adelante con nosotros. Amén, amén. Sorprendente lo que Dios ha hecho en la vida de ese joven que ha sido marcado por Dios para dar luz en un mundo de tinieblas. Sin más preámbulo, señores, les vamos a pedir que si han llegado hasta este último momento del video, le pido que por favor se suscriba, comparta el mensaje si le gustó, comente qué te gustó, qué no, que si hay algo que mejorar, amén, coméntalo. Tu opinión, aleluya, tu buen aporte, pues nos puede ayudar a seguir creciendo como persona. Te voy a pedir algo. Si estás a punto de consultar la tiniebla, no lo hagas. Acuérdate que Cristo vino para darle libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados del corazón y a pregonar el año agradable del Señor. Amén. Por eso acudamos al Espíritu de Dios, que es el que tiene el poder para libertarnos. Sin más preámbulo, tu hermano Luis Felipe Jerez se despide y tu hermano Kendry López. Así que Dios te bendiga. Shalom.